Grabando. Bueno, siempre es difícil comenzar, entonces... No, pero excelente inicio, hombre. Sí. Imagina, la contagiemos allá. Bueno, estamos aquí en Humanismo en Cali. Bienvenido, César. ¿Cómo has estado? Bien, bien, Juanma. Muy bien. Oiga, Juanma, usted tiene nombre de Premio Nobel de la Paz. Sí, me lo han dicho varias veces. Me lo han dicho varias veces. Juanma. El viejo Juanma. Bueno, vamos hoy a continuar con las preguntas de los caleños que se piensan a sí mismos como o se consideran o intentan asumir una posición crítica frente a nuestra Cali y a nuestro país. Siempre dejando en claro que en este espacio pues no buscamos responder concretamente las preguntas, pero sí hablar, dialogar, tocar temas afines y preguntas afines a esa inquietud que los caleños tienen. Sí, eso debe ser importante. Respuestas daba el oráculo de Delfos, ¿cierto? Era una pitonisa o pitia, era que se llamaba, que era la vocera de los dioses. Nosotros no llegamos a eso. No creo. Entonces lo que hacemos es conversar de manera agradable acerca de los temas que generan esas preguntas que estamos escuchando, que participamos de ellas, ¿no? Claro, y que como vos lo habías dicho, quizás en ese ir y devenir, ¿cierto? De ideas y de preguntas que surjan alrededor de esa pregunta inicial, pues se pueda fortalecer el sentido crítico de los que nos escuchan, de los que también tienen preguntas. Dijimos también que todas las preguntas son importantes. Oiga, ¿sí sabe algo? Que el sentido crítico se fortalece precisamente haciendo preguntas. Si yo escucho una respuesta o una afirmación o una premisa y no pregunto nada y asumo que así es, entonces tragué entero. No fui crítico. Sí. Pero si yo pienso la sociedad, la existencia, la naturaleza, el pensamiento y me cuestiono, las preguntas son las que han hecho cambiar la ciencia, la filosofía, la literatura, la historia, ¿no? Yo siempre les digo a mis estudiantes de cultura popular que hay una cosa que mueve el mundo y son esas preguntas, las partículas del cuestionamiento. Excelente. Esas 9 preguntas movilizan todo. Y estamos en la misma línea, porque yo le digo a mis estudiantes en filosofía que lo importante no son las respuestas. Respuestas hay muchas. Lo verdaderamente valioso es una buena pregunta. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces vamos a escuchar esta pregunta que nos hace Diego Fernando Aristizábal directamente, aunque usted no me lo crea, caballero, desde el Chocó. Oh, qué bueno, sí, qué rico. Entonces, él no es chocuano, pero está viviendo allá, entonces escuchemos. Mi nombre es Diego Fernando Aristizábal y la tercera pregunta es ¿de qué manera las identidades grupales o colectivas que nos impone el contexto cultural limitan la identidad individual? Hay que respirar. Sí. Hay que respirar. Sí. Identidades grupales. Sí, la pregunta es difícil. ¿Se acuerda que la otra vez hablábamos de tipos de preguntas? Sí. Esta es una pregunta bastante compleja también. Hablamos de que hay preguntas de respuesta única. De respuesta única, como ¿cuánto es 2 más 2? ¿Quién es el presidente de Colombia? Sí, hablamos aunque podrían haber 2 respuestas, pero no politicemos este ejercicio. Gracias, por favor. Habían preguntas de múltiples respuestas de una sola respuesta. Y preguntas que, a pesar de ser de múltiples respuestas, pues carecen también de respuesta, ¿no? Porque de pronto no estamos en el momento idóneo social para encontrar una respuesta que satisfaga
Oiga, eso me genera una curiosidad. Cuando uno tiene una pregunta, pues vemos que hay posibilidades en cuanto a si hay o no hay, o si hay varias respuestas. ¿Es respuesta solo aquella que me satisface? Vea, yo creo que esa pregunta la podemos dejar nosotros para el siguiente podcast, para que ahora no nos hagamos del tema con el Diego, porque hombre, qué pena con Diego. Ok. Pero esa pregunta tengámosla ahí. Es que esa pregunta debe ser pauta para que quienes compartan con nosotros este espacio comprendan la idea del programa. Que no van a creer que, ay no, a llamar a respuesta, miren muchachos, voy a encontrar pareja. No. Que seguramente hay que pensar en una buena respuesta para eso. Pero sí, claro, porque es que pensar en respuestas que satisfagan, yo no sé, Ole, eso es. No, espere. Dejémosla ahí. Sí, dejémosla para la próxima, que está. ¿Cómo afectan entonces las identidades? A mí me gusta hacer un ejercicio. Sí. El análisis. Yo eso lo aprendí de los libros que he leído. Ok. Eso del análisis lo hacía Humberto Eco, el análisis lo hacía un personaje literario como Sherlock Holmes o Augusto Dupin, el personaje de Edgar Allan Poe, o personajes reales como Charles Sanders Peirce, Wittgenstein o Descartes, Platón y Sócrates, Aristóteles. Es decir, la mayoría de pensadores giran en torno al análisis. Entonces, mire, él está diciendo algo. Hay identidades individuales y cada uno tiene derecho a identificarse cuando se mira frente al espejo, por decir algo, o sea, que se reconozca, ¿cierto? Yo soy así. Y eso que me hace reconocerme a mí, pues me imagino yo, la persona quiere que también lo reconozcan los demás. Ahora, socialmente se nos impone una especie de estándar o modelo, ¿cierto? Y ahí es donde viene la cuestión difícil que él hace. ¿Por qué ese estándar social que es impuesto afecta lo individual? Y uno lo vive mucho a nivel de docencia, o por lo menos yo en los colegios, porque es que el estudiante está en búsqueda de identidad y quiere ser de una manera, pero en la misma casa le prohíben, porque qué vergüenza, mijito, ¿qué van a decir los demás? No se peine así, no se ponga los pantaloncitos rotos así, mire que van a decir que qué pecadito, peínese, que van a decir que no tiene mamá. Pero también pasa algo curioso, porque esa persona que quiere tener una identidad diferente a la que le impone la sociedad, se va a un sitio alternativo donde todos tienen la misma identidad. O sea que la sociedad como que es flexible, pienso yo, no sé. Sí, pensaba ahorita en la palabra que usa Diego para comenzar su pregunta, y es cómo afectan esas identidades grupales, ¿no? del contexto al sujeto, a la persona, ¿cierto? Es difícil y es duro, fíjese que en los... Yo tengo algo que decir respecto a ese cómo. En la cultura hay muchos, digamos, conjuntos de estas, digamos, identidades, ¿cierto? De estos grupos, sí, de estas posibles formas con las cuales las personas se pueden identificar. Hay muchos de estos, ¿cierto? Quizás es a lo que él llame estas identidades grupales. Por poner un ejemplo, las tribus urbanas, o la música, o el cine, sí, pero la forma en que esto afecta la
identidad de la persona solita, es que en muchas ocasiones estas entidades con las que se pueden identificar las personas les implantan de manera consciente o inconsciente preguntas, como cuando llega diciembre y le dicen a usted, sin que usted lo sepa, lo obligan a pensar en qué ropa va a estrenar, qué celular va a comprar, para dónde se va a ir de viaje. Entonces, así el celular que tenga le sirva. Así sirva, exactamente. Sí, entonces creo que la forma en que afectan estas identidades grupales es implantando preguntas, homogenizando, ¿sí?, a través de preguntas. Es decir, preguntas que quizás no son explícitas, pero que sí condicionan nuestro pensamiento. Es lo que creo, es una forma en la que considero que puede... Claro, sucede. Y además de esa forma, pues está, digamos, la parte del rechazo por ser diferente. Entonces, si todo el mundo viste de saco y corbata y el hombre va en pantaloneta y camisilla, entonces ya todo el mundo lo mira y lo rechaza. Pero afortunadamente él va a encajar en otro grupo que ande de bermuda y camisilla. Allá rechazarían esa que anda de saco y corbata, ¿no? Claro. Vea, ahorita me acuerdo de algo. Hay un filósofo en la historia que estudió algo parecido a eso. Es un francés de apellido Foucault, Michel Foucault. Y él, en medio de sus libros, él era un estudioso como de la parte histórica, él llega a la conclusión de que en algún momento los psiquiátricos, más que centros de reclusión mental, son centros de acondicionamiento social, porque al psiquiátrico se mete a la persona que es diferente, y por ser diferente decimos que está loco. Entonces, digamos que lo normal aquí en Cali, en una sala de velación, es que la gente llore al muerto. Es lo normal, y diría yo en la cultura occidental. Pero vaya usted a ciertas comunidades. Yo tengo entendido, no sé si estoy equivocado, y Diego podría en otra llamada corregirme, en el Chocó, las comunidades negras cantan la muerte de sus seres queridos. Y en otros lugares hay una especie de fiesta, es un ritual. Aquí en Colombia, Fanny Mickey pidió ser enterrada sin llanto. Y la velaron en la sala de teatro y hubo música, y hubo baile, y hubo pachanga. Entonces, sabroso. Claro, si yo voy a una sala de velación con pachanga, donde todos están llorando, me van a decir grosero, atrevido, guache, y me van a botar, y van a decir que soy un inconsciente. Pero si yo voy a llorar a una comunidad donde despiden con fiesta, me van a decir que estoy en el lugar equivocado, ¿no? Entonces, la cuestión es más vale como entender ese proceso para no dejarse limitar. Más vale encontrar dónde encajo, ¿no? Lo que sí es cierto es que esa pregunta a mí también me recuerda a esos debates que uno tiene en clase a nivel de ética. Y es la cuestión de la pluri o multiculturalidad. Y es que nosotros debemos aprender a respetar al otro. Sí, a reconocernos en nuestras diferencias. Claro, que Manuel Kant decía que yo tengo libertad, pero mi libertad tiene unos límites. Y es curioso, ¿no? ¿Cómo hay que la libertad tiene límites? Sí, ese concepto en filosofía es bastante complejo, porque libertad no es el infinito ni la eternidad. La libertad es un circulito a mi alrededor que mide tal vez 1 metro, 2 metros de diámetro, porque mi libertad llega hasta donde llega tu libertad. Yo no puedo entrar a imponer mi libertad. Mira, a mí me llama la atención cómo, por ejemplo, la música, sí, y el mensaje de muchos artistas en el cine, quizás, o también, o no en todo el cine, pero bueno, no me atrevería ahorita
a poner un ejemplo concreto, pero quizás sí de la música, se pueden encontrar muchos ejemplos donde claramente se expresa que la libertad es hacer lo que se le dé la gana a la persona, sin aclarar esos límites, ¿sí? Entonces, allí hay otra forma, por ejemplo, de cómo estas identidades colectivas de un género, un estilo musical, truncan esa posibilidad de encontrar una identidad particular, porque digamos que te están dando un mensaje que te hace, que te limita, ¿sí? Es decir, si yo no puedo entender, si yo me siento identificado con una música o con un artista que dice claramente que la libertad es hacer lo que se le dé la gana, ¿sí? Un mal mensaje. Está claramente compartiendo un mal mensaje. Claro, un mal mensaje. Y en la historia ha habido personajes que tal vez entendieron que la libertad era eso y pasaron por encima de los demás. No, la libertad es un tema complejo. Sí tenemos tiempito en los minuticos que... Sí. Porque la libertad tiene muchos... O sea, hay un filósofo como Spinoza que dice que la libertad no existe, es una ilusión. Yo creo ser libre porque tengo la ilusión de que puedo elegir, pero no sé por qué estoy eligiendo y estoy condicionado por la naturaleza a hacer determinadas elecciones. Por ejemplo, si yo tengo hambre y un mesero me ofrece un plato de crema de zapallo y de principio uyucos, y a mí no me gustan ni el zapallo ni los uyucos, y me ofrece una hamburguesa y a mí me encanta la hamburguesa, entonces yo digo, tengo la opción de elegir, entonces elijo la hamburguesa. Pero realmente no hubo elección, hubo un condicionamiento de acuerdo al gusto a lo que comes. Un filósofo como Jean-Paul Sartre, que rechaza el premio Nobel, dice: desde nuestro nacimiento estamos condenados a la libertad. O sea, desde que nazco estoy condenado a elegir. Un pensador psicólogo como Eric Fromm dice que tenemos miedo a la libertad. Por eso preferimos que otros nos digan qué hacer. Me encanta ese claro. pensamiento. Y hay otro pensador, pues ya lo había dicho, Manuel Kant, que dice que nuestra libertad tiene restricciones y límites. Y además él lo dice claramente: la libertad es someterse a las normas, es decir, ser autónomo. Una persona autónoma no respeta la norma por miedo a la sanción, sino que respeta la norma porque sabe que así vivimos mejor en sociedad. Entonces, un tema, usted busque libertad en un diccionario filosófico y son muchas páginas. Difícil. Es difícil digamos, exponer aquí en este corto espacio todo lo que se puede decir de la libertad. Y también es difícil mantener la pregunta inicial. No, estamos allí. Iba a decir, mire cómo nos conecta una pregunta sobre la imposición colectiva frente a la identidad individual, pero estamos hablando de libertades, porque es que nosotros, está en la Constitución política, el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo el derecho a ser como yo quiera ser, siempre y cuando no afecte a mis vecinos, ¿cierto? Si a mí me gusta la desnudez, pues o me encierro en mi casa o busco un campo nudista. Pero no ir al centro desnudo porque la gente me va a tildar de inmoral, va a venir la policía y me van a llevar a un psiquiátrico, hermano. Sí. ¿No? A reunirse con los otros. Exacto, con sí. Los otros locos, supuestamente diferentes. En cambio, si yo voy a un campo nudista vestido, me van a sacar, ¿cierto? Entonces yo tengo que andar desnudo en el campo nudista y vestido en la sociedad. Es decir, hay identidad, pero también debo tener presente dónde me encuentro, para entender cómo debo yo actuar estando solo, con mis semejantes o con mis diferentes o de semejantes, no sé cómo se escucha o se diga, ¿cierto? Porque en una sociedad donde hay tanta diversidad, yo debo comprender que así como yo tengo unos deseos, los otros también. Entonces no debo pasar por encima de ellos para que ellos no pasen por encima de mí.
pero con mis semejantes puedo actuar de la manera en que me siento a gusto, porque todos actuamos de la misma manera. Yo estuve con mi señora y fuimos con mucho respeto y curiosidad a una marcha del orgullo gay. Y allá la gente es feliz, porque nadie juzga a nadie. Pero lastimosamente, si una persona, un hombre de condición homosexual, va frente a un grupo de machos alfa, lo van a coger de recocha. Qué pesar, no debe ser así. Debemos comprender que cada uno tiene derecho a ser como quiere ser, siempre y cuando no me falte el respeto, ¿cierto? No cruce mi línea de intimidad, ¿no? Sí. Sabe que me hace pensar así como algo para cerrar este pequeño diálogo sobre la pregunta de Diego. Y es que esto que hablamos no es nuevo. Se dice en muchas partes. Lo dicen los periódicos, los políticos, la Constitución, lo dicen en los colegios, lo dicen canciones, películas. ¿Y sabe qué es lo triste? ¿Qué? Que lo van a seguir diciendo y va a seguir pasando. Volvemos al tema de la pregunta pasada. La conciencia no es suficiente para trascender. Hace falta voluntad. Yo todavía no entiendo muy bien qué es ni de dónde viene la voluntad, pero seguramente vamos a hablar de eso más adelante. Hay que hacerlo. César, ¿algún texto que le podamos recomendar a Diego? Pues ahorita no recuerdo el nombre, es algo así como Historia Clínica de la Locura o la Historia de la Clínica de Michel Foucault, pero qué pena con quien sepa de él, porque hay gente que maneja más ciertos autores que otros. Yo realmente no ha sido uno de mis autores directos, pero sí sé que trabajó algo así, entonces hay que buscar su bibliografía. Michel Foucault, sí, y si quiere trabajarlo en la libertad, pues consultar a Jean-Paul Sartre y a Spinoza, o buscar en un diccionario de filosofía el concepto libertad, que ahí le resume todo. Bueno, así vamos terminando nuestro segundo capítulo de Humanismo en Cali. Esperamos que sigan escuchándonos, que puedan regar la bola de este pequeño espacio para pensar, para hablar libremente sobre el pensamiento, concretamente sobre las preguntas y no tanto sobre las respuestas. César, Don muchas Juan, gracias. Lo mismo, hombre, que esté muy bien. Igualmente. Y esperamos escucharnos en el próximo Exactamente. podcast. Dejemos de lado. Listo. Muchas gracias y saludos para todos.